Capítulo 1. Empieza la caza. He hecho muchas cosas que la gente diría que son malas y creen que me arrepiento. La verdad es que no. Ya que lo que hago, lo hago por bien, pero antes de juzgarme, de criticarme y de odiarme deben saber por qué pasó todo, porque me convertí en Averno. Yo solo era un chico de 17 años, Sebastián Crear antes era mi nombre antes de morir. No era un chico común, pero tenía una buena vida, amaba a mi familia más que a mi vida, pero me la quitaron a mi familia, mi vida, mi padre Nicolás Crear, un hombre incomparable, un padre irreemplazable. Recurado cuando tenía 4 años mi padre volvía de la guerra, él era un soldado. Desde ese día mi padre siempre me enseñó lo que sabía, cada cosa que me enseñaba me preparaba cada vez más. Recuerdo cómo me hacía practicar hasta que me sangraba los nudillos. Un día le pregunté, ¿por qué haces esto? Solo quiero ser normal, dije con tono de furia. Él me miró a los ojos y me respondió, la gente no es lo que parece, la verdadera batalla es la vida y tienes que estar listo. Después sonrió y me acarició la cabeza. Él era mi padre, un hombre alto y fuerte, ojos cafés y pelo marrón, además de que nunca volvía a agachar la cabeza ante nadie, lo amaba y admiraba. Después está mi madre Sara Benzalo, una mujer ojos amarillo tostado y pelo negro, amable, siempre arriesgado todo para darme todo, nunca dejó de protegerme ni de sonreír. Mis padres siempre dicen de que yo saqué lo mejor de los dos, los ojos de mi madre y el pelo de mi padre. Claro que yo tengo el pelo más corto adelante y a los lados, solo dejo que crezca un poco atrás, pero todo eso solo se volvió polvo. Pasaron los años, mi padre empezó a pasar mucho tiempo en una habitación mezclando químicos raros, ya que él no solo era un bruto soldado, era un científico químico. Ya no me acuerdo, ya no importa. Le pregunté qué hace y solo me dijo, un bien para tu futuro. Ahí interviene mi madre, dijo que no lo molestara y que me preparara, falta un día para Halloween, y que pensara en mi disfraz. Yo salía a la calle, nunca me encantó esa idea de vestirse y salir a pedir dulces, pero esa noche conocí a Averno. Iba solo en la calle cuando vi una tienda de disfraces, ya que era época de Halloween, vendían disfraces de cualquier tipo y máscaras, pero de todas esas, una me atrajo. Cuando la vi, lo que ahora es mi máscara, una calavera dorada con unos cauchos que te pones para que quede fija y una fina tela negra que te cubre la nuca y parte de la espalda. Cuando te la pones, si la miras bien parece que sonriera. No vi ninguna igual, así que la compré, no sé para qué, ya que yo no solía salir de mi casa, solo me atrajo. La llevé a mi casa y se la mostré a mis padres. Mi papá dejó de trabajar, la vio y me dijo, bien hecho, todo hombre necesita un símbolo. A mi mamá no le gustó, se quejó, dijo que estaba fea, que no entendía esos gustos de ahora. Ese día no salí, me quedé entrenado en mi casa. Yo no tenía muchos amigos, o mejor dicho, ningún amigo. Pasaron los años, 4 para ser exactos, y llegó ese día, el que marcó mi vida. Desperté de mi cama y bajé a desayunar. Empezó como un día común. Salió mi padre de ese cuarto, y sin que yo le preguntara, sin que le dijera algo, me empezó a decir en lo que trabajaba. Dijo que era un combustible orgánico. Me preguntó si sabía porque él estuvo en la guerra. Moví la cabeza en señal de que no sabía. Él sacó un galón de gasolina y digo, ¿por esto, por la gasolina? Pregunté con duda. Dijo, no, por el petróleo, todo ese líquido negro, cada litro le cuesta la vida a 10 personas. No quería que en el futuro yo pagara por una cosa tan estúpida. Él no tuvo opción en hacerlo o no. Además, todas esas sabandijas que solo buscan dinero sin importar a quién dañen.
supuse que se refería a los líderes de las multinaciones del petróleo. Solo pensar en lo que pasó mi padre solo por esa cosa me dejó incómodo. Casi con ira le sonreí y le dije mientras ponía mi mano en su hombro: «Haces bien, papá». De pronto nos interrumpen el desayuno. Tocaron el timbre. Mi padre miró por la ventana y salió. Mientras me ordenaba que no saliera, me fui a mi pieza y miré por la ventana. Un hombre con un traje negro y bien peinado. En ese momento se veía imponente. Vi cómo discutía con mi padre. Noté cómo le daba un cheque y mi padre lo tiró. El hombre lo señaló deformado de amenaza y volvió a su auto. Mi padre después entró a la casa. Bajé rápido a ver cómo estaba. Lo veía nervioso y sus ojos llenos de ira. Mi mamá lo trataba de tranquilizar, pero no servía. Recuerdo que unas horas después decidí salir a la calle para pensar qué había pasado. Me curso por un sitio que no conocía. Seguí caminando. Miré hacia atrás y no vi a nadie. El lugar donde caminaba se hacía más raro. Cuando vi el cielo y noté que ya había oscurecido. Cuando volví a fijar la mirada al camino, vi a un encapuchado. Me mostró su navaja mientras me amenaza: «No hagas las cosas difíciles, no soy Dios para quitarte la vida». Escupo al suelo y le digo: «No eres nadie para digerirme la palabra». Supongo que se enojó. Trató de apuñalarme. Lo detuve sujetándole la muñeca. Casi se la rompo. Fue muy fácil. Con el brazo que tuve libre lo empecé a golpearlo hasta que soltó la navaja. No sé por qué estaba tan furioso con él, pero no podía parar. Cogí la navaja y le abrí el estómago de lado a lado. Lo cogí de la chaqueta y lo miré mientras se desangraba hasta cuando cerró los ojos y murió. Reaccioné, miré mis manos y salí corriendo a mi casa. No le hablé ni a mi madre ni a mi padre. Me encerré en el cuarto. Mi mamá golpeó la puerta del cuarto preguntándome qué me pasó. Le grité. Nunca le había gritado antes. Le dije nada, que no se metiera. Me metí en el baño, me lavé y me volví a encerrar en mi cuarto hasta que me llamaron a cenar. Me senté y me disculpé con mamá. Miré alrededor de la mesa y no había mi padre. Le pregunté a mi mamá. Me dijo que estaba ocupado y un poco nervioso. Le dije: «¿Por qué?» «Ese hombre». Y me empezó a decir lo que había pasado, que ese hombre era uno de los líderes más importantes de las empresas de petróleo y que el combustible que estaba haciendo mi padre destruirá todas esas empresas. Por eso ese hombre le ofreció dinero a tu papá y cuando se negó, ese hombre lo amenazó a él y a nosotros. Terminé de cenar, besé a mi madre y le dije hasta mañana. Me fui a mi cuarto, me acosté, cerré los ojos y me dormí. Desperté horas después. Estaba todo oscuro. Salí de mi cuarto, me dirigí a la cocina cuando sentí un golpe seco en mi nuca. Caí, sentí como me amordazaban y ataban. Veía como me arrastraban a la sala de mi casa. Después vi a mi mamá y a mi papá igual que yo, y de las sombras salió ese hombre diciendo que todo esto era culpa de mi papá por no aceptar la oferta que le había ofrecido. Después le ordena a sus matones que se quiten los pasamontañas. El que sostenía a mi mamá era un rapado tatuado en la cara, un matón de quinta. El otro, el que tenía a mi papá, era un mono, ojos azules, bajo de estatura. No sé quién era, pero para hacerle eso a mi padre. Y el que me tenía a mí era uno con pelo largo, castaño. De pronto ese hombre saca un pistola, le apunta a mi madre, le dice a su matón que le quite la cinta, que no le deja hablar. Antes de hacerlo, el infeliz le lame la mejilla diciéndole que se preparara. Intento soltarme pero no pude. Me desespero, intento todo, gritar, forzar, pero nada sirvió. Sebastián, te amo. Y sonríe mi mamá. Esas fueron sus últimas palabras. Suena la bala y cae muerta. Ese hombre, al verme como intento soltarme, le ordena al que me sostenía que me soltara. Me arrastro hasta el cuerpo de mi madre e intento revivirla gritando: «Mamá, no lo hagas, por favor, mamá».
Mientras agito su cuerpo pero me doy cuenta de que ya murió, la miro y la beso diciéndole te amo mamá. Con lágrimas miro a ese desgraciado, ya me iba a ir hacia él pero veo que le apunta a mi padre y me detengo. Miro a mi papá, estaba destrozado, no paraba de llorar y cuando le quitan la cinta no dejaba de culparse. Intentaba convencerlo de que no era su culpa. Te quiero papá. Y yo a ti hijo, estoy orgulloso de ti. Y suena el disparo, cierro los ojos, cuando los abre veo a mi papá en el piso, entro en shock y solo me pongo a llorar. Miro cómo camina hacia mí con el arma, cierro los ojos esperando el flash pero no pasa nada. El maldito se burlaba diciendo que no asesinaba niños, al menos no hoy. Les ordena atarme a la casa y de que se aseguren de que no me pudiera mover. En un momento me veo rodeado de llamas, estaba seguro de que iba a morir quemado. Cuando siento como me sueltan, miro atrás y es mi papá. Intento ayudarlo a salir pero la puerta y todas las salidas estaban envueltas en llamas. El techo se cae y mi padre usa su cuerpo como escudo para protegerme. Paso la noche en los restos de mi padre esperando que la llama se apaguen. Me arrastro por una ceniza que antes era mi casa y veo que lo único que sobrevivió es mi máscara. La cojo con mi brazo derecho ya que necesito el izquierdo para arrastrarme. El derecho me quedo todo quemado. Llego hasta un bosque, no estaba herido de muerte, estaba cansado. Cierro los ojos y duermo mientras pienso y lloro por lo que paso, pensando cómo me voy a vengar de esos 4. Creo que esa vez dormí por 2 días hasta que una noche me despierto con ese dolor en mi brazo derecho. Es insoportable, estaba todo quemado, apenas lo podía mover. Salí del bosque repitiéndome que necesitaba ayuda, no me puedo curar solo. Me dirigí al hospital más cercano, creo que fue mala suerte que el más cercano estuviera a 3 kilómetros. Me desmayo en el hospital, creo que alguien me recogió. Cuando me despierto en una camilla con el brazo vendado, me dicen que no estaba registrado, no encontraron, no sabían quién era y que lo único que llevaba era la máscara. Cuando me preguntan quién soy, volteo la mirada y me quedo callado. Solo estuve 3 días en el hospital, después me fui, regresé al bosque, estaba solo, planeando cómo me iba a vengar, cómo los iba a matar. Primero iba a ir por ese hombre que mató a mi familia, duré planeado mi venganza semanas, lo iba a atrapar, busqué información, descubrí que su nombre era Víctor Salvador, uno de los empresarios más importantes de la exportación y comercio del petróleo. Él y sus 3 matones alquilaron casa en la ciudad, uno incluso trajo a su familia. Supongo que no querían levantar sospechas, tal vez fue por eso que las alquilaron. Durante un par de meses fue suficiente tiempo para empezar. Estaba a un día para ir por el maldito de Salvador, a un día de acabar con él y aún no puedo creer lo que pasó. Me estaba preparando cuando incluso estaba dentro del bosque sentí como la gente estaba alterada, corrí hacia las calles, no entendía nada. Cogí un periódico del día y decía en el cabezado: Víctor Salvador, uno de los empresarios más importantes del petróleo, muere por un ataque cardíaco mientras hacía ejercicio. No lo podía creer, duré todo el día golpeando troncos hasta romperle la corteza de árboles. No era suficiente, esa noche estaba cegado por la ira y sediento de sangre, no podía controlarme. Esa noche corrí a la ciudad, me puse mi máscara, no podía controlar. En mi camino me encontré con una cabaña abandonada, afuera de ella está una vieja hacha de cortar madera, la tomé y seguí corriendo a la ciudad. Cuando llegué a la ciudad no me importaba si era hombre, mujeres,
jóvenes y viejos simplemente me los encontraba y los mataba. Cada asesinato lo hacía peor que el anterior. No paraba hasta ver sus cuerpos descuartizados, hasta que estuvieran sin cara. No paraba, seguía así hasta que no pude más. Me cansé y fui al bosque. Me senté en el árbol vuelco en el que estoy viviendo. Miré a la luna y empecé a sentir remordimiento hasta que una frase llegó a mí: no importa que los inocentes tengan su recompensa en el paraíso y los desgraciados se pudran en el infierno. Lo dije toda la noche una y otra vez. Cuando hubo un momento en el que ya no sentía remordimiento ni culpa y supe que lo que hice esa noche estuvo bien. Envié a los inocentes hacia su recompensa antes de que les pasara algo como me pasó a mí, que perdieran su inocencia, y a los desgraciados que mandé al infierno evité que tuvieran una vida buena y que no tuvieran la posibilidad de escapar a través de la muerte, como lo que pasó con el maldito de Salvador. Todo lo que hice salió en los periódicos y en los noticieros. No tenía ninguna pista, no tenía nada, pero sabía que no me podía distraer aún. Tenía 3 malditos que enviar al infierno. Primero fui por el que me sostuvo, el de pelo largo. Gracias a la información que encontré supe dónde vivía. Él trajo a toda su familia, su esposa y su hijo de 10 años. Esperé el momento adecuado para atacar hasta que una noche el maldito salía de la casa, no sé a qué, y no me importaba. Me metí a la casa y atraqué a su esposa y a su hijo. Supongo que cuando él llegó y no vio a nadie, empezó a buscarlos hasta que llegó al bosque, donde vio mi pequeño rastro de migajas. Jamás vi en mi pequeño rastro de sangre. Cuando es que me ve sosteniendo a su hijo ya degollado, sentí lo furioso que estaba. Él saca un arma y me apunta, pero antes que disparara cogí mi hacha y se la acerqué al cuello de su esposa, que estaba colgada con alambre de púas a una rama del árbol. Estaba bien lejos del suelo. No queremos que le pase algo a tu esposa. Esa frase fue suficiente para que soltara el arma y se tirara al piso. Me acerqué a él, se intentó abalanzarse a mí, pero antes que lo hiciera le enterré mi hacha en la rodilla y después la siguiente. Para evitar convenientes le rompí los brazos con el mango del hacha. Esos gritos que hizo aún los recuerdo. Sentí tanto placer al escucharlos, pero no fue lo mejor. Y él me preguntó que quién era y por qué hacía esto. Lo callé y le dije que primero hablara con su esposa. Le quitó la cinta de la boca a ella. A muerte. Pero antes de que termine la frase le lanzó un fósforo y se empieza a quemar. Escucho sus gritos y miro como el maldito empieza a llorar y a maldecirme. Esperé hasta que ella dejó de gritar y moverse, y ahí fue cuando le respondí la pregunta que me hizo. ¿Quieres saber quién soy? Soy tu averno personal. Le dije mientras me quitaba la máscara. Cuando me vio empezó a tartamudear diciendo que yo debería estar muerto. Le hago lo mismo que a su esposa, lo cuelgo de las manos con alambre de púas a una rama de un árbol. Supongo que le dolió, no dejaba de gritar. A lo mejor fue porque le rompí los brazos. Porque mi familia, ellos eran inocentes. Gritaba, le respondí con una sonrisa. Los inocentes tendrán su recompensa en el paraíso, pero tú te pudrirás en el infierno. Lo miré y lo empecé a bañar en gasolina y después, antes de lanzarle el fósforo. Sebastián Cread murió en el incendio con sus padres. Estás viendo a un monstruo, estás viendo a Everno. Se me queda mirando y lanzó el fósforo. Me quedé ahí toda la noche escuchando cómo gritaba, viendo cómo se retorcía. Al final cojo mi hacha aún ensangrentada y escribo en el piso mi nuevo nombre, Averno.
Regreso al bosque, mi nueva casa en el me siento seguro, me alimento de todo lo que pueda cazar, lo único que tengo de valor es este diario, lo escribo para que la gente sepa por qué hago lo que hago, no me importa si después me ven como un villano o un héroe, lo que hago lo hago por un bien, con eso me basta. Después de esto los dos que faltan ya se debieron dar cuenta de qué está pasando. Ellos van a intentar escapar, eso es seguro. Una presa se me escapó gracias a la muerte, otra no me pudo ni verme llegar, las otras dos intentan escapar. Empieza la caza. Fin capítulo 1.